Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. De nuevo con la serie de webinars La neurocirugía en manos salvadoreñas. En esta ocasión tenemos la valiosa asistencia y colaboración de un amigo, colega, compañero también de áreas de colegio también, ¿verdad? Que le tengo mucha estima. Él es el doctor Américo Fuentes Canales. Él es otorrinolaringólogo experto en cirugía endonasal endoscópica. Él, en esta ocasión, nos trae la disertación Complicaciones intracraneales de sinusitis. Me voy a permitir leer una breve hoja profesional del doctor Américo Fuentes. Él se doctoró en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador en 1992, hizo un posgrado en cirugía general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de 1994 a 1996. Realizó un posgrado en otorrinolaringología en el Hospital de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 1998-2000. También un posgrado en cirugía endoscópica de senos paranasales, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, Distrito Federal en el 2001. Es médico agregado del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social desde el año 2002. Es expresidente también de la Asociación Salvadoreña de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello durante el periodo 2016 y 2018. Miembro de la Asociación de Neurocirugía de El Salvador. Así es que con ustedes vamos a ceder la palabra al doctor Américo Fuentes. Adelante, Américo. Tengan buenas noches. Gracias al doctor César Llanes por invitarme a hablar un poco de esta complicaciones que se presentan posteriormente a una sinusitis. Muy bien, vamos a empezar hablando de las complicaciones intracraneales. Primero, recordar que la sinusitis es la quinta causa de prescripción de antibióticos y de gastos médicos en Estados Unidos, sobre todo gastos de 4 a 5 billones de dólares anuales. Hicks y colaboradores reportó tasas de complicaciones en niños de 3.9% y otro autor, Giannoni, reportó en 212 pacientes una tasa de 5.7%. Anda más o menos entre 4 y 6% las complicaciones en promedio. Este otro autor, Yunis, en un estudio de 82 pacientes ingresados por sinusitis complicadas, reportó que el 47% tenían complicaciones intracraneales. Entre ellas, meningitis 53.8%, abscesos epidurales 15.4%, abscesos subdurales 12.8%, un 10.3% de abscesos intracerebrales y trombosis del seno cavernoso 1.6%. Recordemos la clasificación de la sinusitis en agudas y crónicas. Menos de 4 semanas es una sinusitis aguda y más de 12 semanas una sinusitis crónica. En lapso entre 4 y 12 semanas hablamos de sinusitis aguda recurrente. La clasificación de las complicaciones, las que nosotros vemos con más frecuencia son las locales, entre ellas celulitis, abscesos faciales, osteomielitis, mucoepioceles, que la mayor parte se presentan de los senos hacia la órbita. Las complicaciones orbitales 60 a 75% y casi siempre más secundarias a sinusitis aguda. Las intracraneales se presentan en un 15-20% con todos los entidades que les mencionaba anteriormente y más son secundarias a sinusitis crónica. Bien, lo mismo que les mencionaba hace un momento, los tipos de complicaciones, esta es otra clasificación que las divide en supuradas y no supuradas. Las supuradas son los abscesos cerebrales, los abscesos subdural, epidural, y las complicaciones no supuradas están la meningitis y todas las complicaciones orbitarias, que va desde la más leve, que es la celulitis preseptal, hasta la trombosis del seno cavernoso, que es el estadio G5 de la clasificación de Chandler. Muy bien. En cuanto a la microbiología, los patógenos más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis,
el Fusobacterium necrophorum, como anaerobios, y algunos hongos también del género Rhizopus. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la vía para que una sinusitis termine produciendo una complicación intracraneal? Hay básicamente dos vías de extensión o diseminación. Recordemos que todo el drenaje de la nariz va a parar o al seno cavernoso o al plexo venoso pterigoideo. Entonces, la primera es una extensión retrógrada a través del sistema venoso diploico a valvular, y eso genera émbolos sépticos. Y la otra es por extensión directa, ya sea por forámenes, erosión o dehiscencias en el techo, ya sea en el techo a nivel etmoidal o a nivel frontal. Muy bien, recordemos el seno esfenoidal, que es del que más vamos a hablar ahora, con su característica, la parte del seno cavernoso y a la par la arteria carótida interna. Este es un diagrama donde vemos la parte del seno cavernoso, la contiguidad que tiene con el seno esfenoidal, y aquí están las diferentes estructuras que están contenidas en el seno cavernoso, desde el tercero, cuarto y sexto par craneales, hasta los nervios ramas B1 y B2 del nervio trigémino. La importancia que tiene estas estructuras es que por la cercanía que tienen con el seno esfenoidal, sobre todo las complicaciones se dan más frecuentemente a nivel del sexto par craneal. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? A la cabeza, si son complicaciones supuradas, tenemos cefalea un 54 a 100%, fiebre en un 39 a 83%, alteración del estado mental 43 a 61%, y todo esto se puede ver acompañado de náuseas, vómitos, convulsiones o déficit neurológico. Y las complicaciones no supuradas, a la cabeza, tromboflebitis del seno cavernoso, se manifiesta por una cefalea retroorbitaria intensa, diplopia, quemosis, tosis, sepsoptalmos, y puede haber también disminución de la agudeza visual, y por supuesto la afectación de los pares craneales, sobre todo el 3, el 4 y el 6, y las ramas B1 y B2. En cuanto a síntomas, ya mencionábamos anteriormente algunos de los síntomas, sobre todo cefalea, fiebre, se ven en las complicaciones supuradas, y en las complicaciones orbitales, sobre todo la trombosis del seno cavernoso, que va a ser igual dolor orbitario, cefalea, proptosis, pérdida visual, con la consiguiente afectación también de los movimientos oculares según la afectación de los pares craneales. Los métodos diagnósticos a lo largo de las décadas, empezando por la década de los 60 a 70, no contábamos más para hacer el diagnóstico que con el examen físico, el examen clínico, la historia y unas radiografías. A lo largo de las décadas, ya a finales de los 70 en adelante, pues el gold estándar en el diagnóstico de gabinete es la tomografía y la resonancia magnética. Bien. La tomografía debe ser el primer estudio a realizar en emergencia y es considerado el estándar de oro para visualizar los senos paranasales y también para las estructuras intracraneales. Y la resonancia magnética, sobre todo en secuencias T1, T2 y T1 con contraste y difusión, es más sensible que la tomografía, sobre todo complicaciones intracraneales y el edema cerebral. Este es un estudio reciente publicado en el Journal de Radiología, donde miden la dimensión o el tamaño que tiene el seno cavernoso en un paciente con trombosis, y aquí podemos ver 9.4 de 14 milímetros. Este es un estudio de 9 casos de trombosis de seno cavernoso y controles pacientes normales 4, y aquí podemos ver la dimensión. Está más ensanchado y más grande el seno cavernoso cuando hay una trombosis, a diferencia del tamaño normal, 6.58. Con la arteria carótida cavernosa, carótida interna, lo que sucede es que se comprime por la misma inflamación o engrosamiento que hay del mismo seno cavernoso y todas las estructuras que comprimen la arteria, y se ve un poco más reducida la arteria carótida a ese nivel que en el control normal. Y en cuanto a la otra estructura que podemos evaluar ahí es la vena orbitaria superior, que sí está un poco más ensanchada, un poco más dilatada en relación a los controles. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Colecciones epidurales y abscesos cerebrales menores de 1 centímetro pueden ser manejados de forma conservadora. Sin embargo, eso tiene que evaluarse, el neurocirujano tiene que evaluar cada caso específicamente,
Y lo más importante es que siempre, si el origen fue una sinusitis, tiene que acompañarse de una cirugía endoscópica nasal para hacer los drenajes de los respectivos senos afectados. Antibióticos de primera escoge, cefalosporina de tercera generación, acompañados de metronidazol, ya sea con o sin vancomicina, y después el tratamiento debe ir dirigido a la bacteria implicada específicamente con todos los demás antibióticos que tenemos. Pueden ser dados los antibióticos 4 a 8 semanas. El uso de esteroides a este nivel pues sigue siendo controversial, la mayoría no los usa. En Southwick revisó 96 pacientes con trombosis de seno cavernoso y encontró que la heparina de bajo peso molecular puede reducir la mortalidad de 50 a 34% y de 36 a 14% reducir también la mortalidad. Aunque el uso, no todos son de la idea de usar heparina, en nuestro servicio por lo menos no la utilizamos, pero el uso sigue siendo controversial. Algunas series no lo utilizan o algunos reportes. Esto nada más para resumir el mismo tratamiento que hablamos anteriormente. Si es una trombosis, si es una complicación supurada, tenemos que dar antibióticos endovenosos y drenaje depende de la posición o la localización del absceso intracraneal. Si ya tenemos complicaciones no supuradas como una meningitis, pues siempre antibióticos y debe acompañarse siempre de una cirugía de senos paranasales endoscópica, que fue lo la meningitis. Si son complicaciones orbitarias leves, antibióticos orales, y si ya empieza a haber celulitis orbitaria o abscesos orbitarios, pues el tratamiento tiene que ser siempre endovenoso, drenaje quirúrgico del mismo absceso y por supuesto el tratamiento de cirugía endoscópica de los senos paranasales, igual con la trombosis del seno cavernoso, antibióticos, más cirugía y la anticoagulación que les mencionaba que puede ser controversial. Ahora, secuelas. En cuanto a la trombosis del seno cavernoso, se observan secuelas en 50-60% y va a depender mucho de la extensión hasta dónde llegue el problema. Incluso se ha demostrado, o puede haber necrosis hipoficiaria en estos casos, déficit visual, ceguera por oclusión de la arteria central de la retina o de la carótida, oftalmoplegia, epilepsia o incluso hasta accidentes cerebrovasculares de origen séptico. Convulsiones, parálisis de nervios craneales y alteraciones del estado mental se pueden ver hasta en un 30% de pacientes. La mortalidad en promedio puede andar por ahí por el 6%, aunque algunas series mencionan que no hay mortalidad o que la mortalidad puede ser hasta de 0. Antes, o en los años 70, la mortalidad puede llegar hasta el 40% de una complicación intracraneal. Patologías específicas como el empiema subdural se acompaña de una mortalidad para algunas series de 20 a 35 y el absceso intraparenquimatoso de una mortalidad del 5%. Este es el estudio que le mencionaba anteriormente, un estudio polaco del 2015, donde vieron todas las complicaciones a lo largo de varias décadas. La mortalidad en los años 60, 70, 17%, y en los años 70, 80 ya 0%, igual que ya a los años 2000, prácticamente la mortalidad es nula para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos o qué fue lo que revisamos? 4 pacientes con complicaciones intracraneales que se revisaron entre marzo del 2012 y abril del 2017. 2 pacientes institucionales y 2 pacientes particulares o privados. Vimos sexo, edad, etiología, síntomas, el sitio de afectación, estudios de gabinete, procedimientos quirúrgicos y secuelas. ¿Cuál fue la edad de media? 52 años, un rango de 23 a 70, 4 pacientes todos del sexo masculino, uno tenía antecedente de rinitis alérgica, el joven, de 23 años, que vamos a hablar de él, que presentó un absceso subdural. 2 pacientes diabéticos, un paciente con úlcera de próstata. De los 4 casos, 3 fueron trombosis de seno cavernoso y un absceso cerebral. A 2 pacientes se les realizó TAC y resonancia magnética y a 2 solamente tomografía. Un paciente quedó con secuelas que no recuperó la visión y persistió con diplopia. Bien, el primer caso es un paciente masculino de 49 años, obrero, que consultó el 19 de marzo del 2012 con historia de 3 semanas de cefalea frontal, dolor en la hemicara izquierda, demora de intensidad de tipo continuo e imposibilidad para la apertura del ojo izquierdo. Ingresó a los servicios de medicina para estudio y manejo de su diabetes que estaba descompensada. Por la sospecha de meningitis se le hizo una punción lumbar que fue negativa y se le hizo una resonancia magnética cerebral, que ya vamos a ver los detalles,
Fue ingresado durante 15 días, pero después no se pidió ninguna interconsulta, le dieron el alta con el diagnóstico de neuropatía craneal múltiple. Fue referido al servicio de nosotros el 16 de mayo del 2012. Aquí podemos ver la diferencia en tiempo del 19 de marzo que el paciente consultó al 16 de mayo, prácticamente casi son 2 meses. Cuando llegó el paciente tenía 20/70 de agudeza visual en el ojo derecho y el ojo izquierdo prácticamente nulo. Tosis total y oftalmoplegia del tercero, cuarto y sexto par craneales. El fondo de ojo estaba pálido, del lado izquierdo por supuesto, y tortuosidad vascular. Aquí podemos ver las imágenes donde estaba la tosis palpebral y los movimientos oculares disminuidos o prácticamente nulos, como mencionábamos. Había una sinusitis esfenoidal en la tomografía y se comprobó en la resonancia magnética que había una trombosis del seno cavernoso izquierdo, como podemos ver aquí el ensanchamiento que hay en la zona del seno cavernoso izquierdo comparado con el lado derecho. Se realizó una cirugía endoscópica el 23 de mayo, prácticamente una semana después del ingreso mientras se estabilizaba. Se mantuvo durante 10 días con antibiótico endovenoso. La cirugía endoscópica prácticamente lo que se hizo fue hacer una etmoidectomía izquierda total, más una esfenoidotomía, más una apertura del seno maxilar. O sea, prácticamente todas las cavidades del lado izquierdo se abrieron a dejarlas completamente abiertas. Esto que vemos acá, donde se ve el hueso, prácticamente es el seno esfenoidal, que llevaba varios meses, por supuesto, con una infección, y pues está desnudada toda la mucosa del seno. Se evaluó posteriormente a la cirugía para ver cómo estaba la visión y prácticamente el ojo izquierdo seguía nulo ya después de la cirugía. O sea, este paciente definitivamente perdió ese ojo por el tiempo que se tardó en la interconsulta y en la evaluación. La biopsia reportó que había nada más una inflamación aguda y crónica del seno esfenoidal. En cuanto al segundo caso, es un paciente masculino de 70 años con un CA de próstata en tratamiento de quimioterapia con METs pulmonares y pélvicas óseas, que el 14 de agosto consultó del 2012, consultó por 4 semanas de tosis palpebral izquierda, 2 semanas de dolor ocular izquierdo y 5 días de dolor intenso en ese ojo. Aquí podemos ver la tosis que tenía palpebral del lado izquierdo y había disminución también de los movimientos oculares. Y la imagen endoscópica, la imagen tomográfica es esta, había una sinusitis etmoido-esfenoidal. Este es el etmoide del lado izquierdo, el lado derecho se veía bastante bien, y el esfenoides en los dos lados sí estaba prácticamente comprometido, había una sinusitis de por medio. Se le hizo una cirugía endoscópica nasal 3 días después del ingreso, encontrando abundante tejido inflamatorio en seno esfenoidal y etmoidal izquierdo, secreción purulenta, se permeabilizaron los senos, el paciente por su antecedente de carcinoma de próstata tenía baja hemoglobina, plaquetas bajas también, tiempos prolongados, se manejó con ipenem vancomicina por 12 días y se dio el alta a las 2 semanas. El cultivo se aisló hasta Staphylococcus aureus. Mejoró la apertura palpebral y levemente los movimientos oculares a las 4 semanas, al igual que la visión, pero el paciente pues falleció 3 meses después por otra patología que era una neumonía que el paciente tenía, que presentó posteriormente. El caso 3 es un paciente masculino, este es un paciente institucional, 66 años, que consultó, diabético, que consultó el 16 de junio del 2016 con 3 días de cefalea y proptosis palpebral izquierda, además de visión borrosa. Tratado con hipoglicemiantes orales por lo mismo e hipertenso. Al examen físico consciente orientado, lo que tenía nada más era una tosis palpebral izquierda y disminución de los movimientos oculares del ojo izquierdo por afectación del tercero, cuarto y sexto. Para el resto del examen neurológico era negativo, leucograma 10.400, 60 neutrófilos, 29 leucocitos, y la hemoglobina tenía 17,6 y andaba una glucosa de 129 con una creatinina normal y plaquetas normales. Llamaba la atención que tenía una T3 disminuida y el resto de las hormonas tiroideas normales. En la resonancia magnética lo que se encontró fue una sinusitis esfenoidal, trombosis del seno cavernoso izquierdo, pero también este paciente había presentado un cuadro de hipofisitis, que fue evaluado por neurocirugía y también por endocrinología, y se llegó a esa conclusión. Aquí podemos ver en la imagen de resonancia magnética que tenía una sinusitis esfenoidal del lado izquierdo, y aquí podemos ver también la trombosis de ese mismo lado.
Y en la resonancia magnética ya específicamente más, viendo la hipófisis, aquí podemos ver el grado de inflamación de la hipófisis que había, la sinusitis efenoidal, o sea que se había extendido, y el engrosamiento del seno cavernoso ahí del mismo lado, la ptosis palpebral del lado izquierdo. Muy bien. Prácticamente llegó a consulta el paciente el 16 de junio, y el 17 prácticamente lo estábamos pasando a sala un día después para una cirugía endoscópica nasal, donde se le hizo pues esfenoidotomía, etmoidectomía, una cirugía endoscópica nasal. Aquí tenemos otras imágenes igual de la misma infección de la sinusitis del seno efenoidal. Tenía una agudeza visual 20-60 en el ojo derecho y una del ojo izquierdo de 20-80. Luego el tratamiento y posteriormente se le hizo ya una nueva evaluación de la agudeza visual de 20/80 que tenía el ojo izquierdo el 21 de junio, prácticamente para el 11 de julio tenía 20/30 en el ojo derecho y 20/30 en el ojo izquierdo. Esto quiere decir que cuando se anda a tiempo a tratar este tipo de problemas se puede evitar una pérdida de la visión y también de los movimientos oculares. El paciente recuperó la visión y también mejoró, prácticamente los movimientos oculares volvieron a la normalidad. Esta fue una tomografía realizada posteriormente, prácticamente en septiembre de ese mismo año, varios meses después, donde se puede ver que el seno efenoidal ya prácticamente estaba limpio y controlada la situación. El cuarto caso es un paciente masculino de 23 años que consultó el 22 de marzo del 2017 con historia de una semana de fiebre y cefalea, congestión nasal, rinorrea escasa, tenía antecedente de rinitis alérgica y había presentado una convulsión tónica clónica generalizada, por lo que se ingresó con sospecha de meningitis. Se le hizo una punción lumbar, el leucograma tenía, la cual fue negativa, leucograma de 18.000 con 88% de neutrófilos, manejado con linezolid. Se le hizo un TAP cerebral donde se encontró un absceso subdural frontal y además también tenía un cuadro de sinusitis, que ya vamos a ver las imágenes, por lo que prácticamente 2 días después, el 24 de marzo, ya con el antecedente del absceso subdural frontal más la sinusitis, se hizo un drenaje del absceso cerebral y se hizo una cirugía endoscópica a la par. El paciente persistía con agujas febriles, por lo que se cambió antibiótico a meropenem, siguió con su tratamiento de anticonvulsivantes y enoxaparina, y se hizo un TAC de control el 27 de abril, prácticamente 3 días después, para ver por qué persistía en la fiebre, y se encontró un absceso occipital y parietal. Aquí podemos ver en estas imágenes donde está el absceso parieto-occipital. Los leucogramas, por lo tanto, seguían elevados hasta que se hizo una craneotomía 3 días después, que fue el 30 de marzo, para terminar de resolver el problema, porque prácticamente había hecho otra colección. Este es el TAC de senos paranasales del 24 de marzo, con lo que se decidió hacer cirugía endoscópica nasal. Había una sinusitis maxilar, etmoidal y frontal prácticamente. El seno etmoidal posterior y el seno efenoidal estaban respetados. Y en cuanto a la tomografía del 27 de marzo que les mencionaba del absceso parieto-occipital, aquí podemos ver el absceso. Con este dato, pues el neurocirujano decidió hacer una reintervención, y estas son las imágenes posoperatorias. El paciente después de esto ya disminuyó la fiebre, se controló todo, y estas son imágenes de un TAC que se le hizo prácticamente unas 3 semanas después, donde podemos ver que el seno etmoidal completamente limpio, la parte cerebral completamente normal y los drenajes de los senos abiertos, y ya no había sinusitis. Estas son las imágenes endoscópicas, el drenaje del moco, secreción mucopurulenta que había. Aquí podemos ver la secreción mucopurulenta del lado derecho. Hicimos una etmoidectomía derecha, anterior y posterior, antrostomía maxilar y sinusotomía frontal, a dejar permeables todos los drenajes de los senos para controlar el problema. Conclusiones. Se debe sospechar de una complicación intracraneana de sinusitis ante la presencia de cefalea, que se agrava después de un periodo de mejoría clínica, o ante la aparición de un signo de afectación neurológica como convulsiones, trastorno de la conciencia, déficit focal.
Se debe realizar una tomografía cerebral de urgencia y el tratamiento debe consistir en doble antibiótico parenteral, el drenaje del seno responsable y se puede asociar con una intervención quirúrgica según cada caso. Depende del tipo de absceso o el tamaño, etcétera. El neurocirujano decide que en qué momento hacer el abordaje a la par de un abordaje de cirugía endoscópica de senos paranasales. Concluyendo, no se debe subestimar los casos o los cuadros de sinusitis, ya que estos pueden presentar complicaciones. ¿Ok? Gracias. Excelente, doctor Américo Fuentes. Me parece interesante estos casos. Realmente comparto tus conclusiones al final, en donde no se debe subestimar, pues muchas veces hemos visto pacientes con cuadros de procesos infecciosos a nivel del aparato rinosinusal y de forma crónica, pues, y prácticamente no le dan un tratamiento adecuado. Imagínate las complicaciones a las que puede estar sometido. No recuerdo si mencionaste en la literatura la mortalidad, por ejemplo, de estos pacientes con trombosis séptica, ya sea del sí, seno. sí, puede. Sí, ha disminuido la mortalidad en relación a épocas anteriores, pero la mortalidad puede llegar hasta en algunas series hasta de un 15 a 20% Bueno, de pacientes. Yo estaba Exacto. viendo la anatomía realmente de esta zona, de estos senos etmoidales y esfenoidales. Los compartimientos están separados por delgadas paredes Exacto. que pueden medir menos de 1 milímetro inclusive. Pues. Exactamente. Sí, Sí. estaba leyendo que se han asociado en la edad pediátrica inclusive con hasta abscesos orbitarios también, ¿verdad? Exacto. Entonces, Así es. es importante, yo creo que la participación de tu persona como otorrinolaringólogo, como cirujano endoscopista, endonasales, es drenar o tratar el foco de origen infeccioso, ¿verdad? Exacto. Luego, si hay compromiso, por ejemplo, intracraneal, un absceso, un empiema subdural, un empiema epidural, o por ejemplo, no sé, o un absceso inclusive a nivel del seno cavernoso, que es una región anatómica muy delicada, todas las estructuras vasculares y nerviosas que ahí se contienen. Y en ese momento es de hacer un abordaje combinado, pues, ¿verdad? Exacto. A dónde Así es. llega el otorrino y dónde entrar el neurocirujano. Estaba viendo también que la participación de los pares craneales, pues todos sabemos que el sexto par craneal es el único par craneal que cursa Medial. intracavernoso, así es decir, acompañando esa horizontal de la arteria carótida interna intracavernosa. Por ejemplo, el tercer Exacto. par craneal cruza por el techo del seno cavernoso y el cuarto par craneal en la pared lateral también, pero como tú dices que cuando se llena todo el seno cavernoso, las presiones que ahí se suscitan, pues, ¿verdad? Pueden verificar un verdadero efecto de masa sobre estas estructuras y ya no digamos sobre las mismas estructuras vasculares como la carótida interna que tú me estabas viendo ahí, la comparación en cuanto a la disminución del diámetro, ¿verdad? Exacto. Todos sabemos ahí que todos los segmentos supraclinoideos en cuanto a ramas que se derivan de la carótida interna, pues está la arteria oftalmo. Exacto. Un espasmo a ese nivel te va a dar un infarto a nivel de exacto. que ese paciente quizás cursó con eso también, con ese problema de ceguera también, ¿verdad? Igual las apoplejías hipofisiarias también, como ahí están todas las arterias, la hipofisiaria superior, la inferior también, ¿verdad? Entonces, es una entidad que requiere realmente un abordaje terapéutico, tanto médico, antibiótico terápico,
como también quirúrgico rápidamente para evitar este tipo Exacto. de... Y ustedes, Sí. por ejemplo, Américo, con colecciones ya intracraneales, han tenido que lidiar en este tipo de problemas simultáneamente con fístulas de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo exactamente la pregunta? Que si pueden haber a la par de abscesos. Si han tenido que lidiar, por ejemplo, con Ajá. abscesos intracraneales, si han tenido durante la cirugía que lidiar con fístulas de líquido No, por lo cefalorraquídeo. general, no. Es muy raro ver que, a menos que sea una fístula traumática en el momento de la cirugía endoscópica, que se pueda hacer alguna fístula ahí a ese nivel, pero no, no ese tipo, no, por lo general no hemos tenido ese tipo de Porque lesiones. a veces, Ahora, algo quizás quiero recalcar nada más es que el ojo clínico del oftalmólogo quizás es lo más importante acá, porque cuando le llega a estos pacientes, le llegan al oftalmólogo como primera opción. El paciente le cae el ojo, va con el oftalmólogo. Entonces quizás el oftalmólogo es el que tiene que tener la agudeza para ir más allá y buscar. ¿Qué fue lo que pasó con el paciente, el primer caso? Pasaron 2 meses antes que se pidiera una interconsulta. Sí le pidieron consulta a oftalmología, pero no lograron discernir ahí por dónde iba el problema. Se quedaron con que podía ser un problema más central y no vieron en la resonancia que ahí estaba ya el daño. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, todos lo sabemos, la compresión del nervio óptico sufrió, es rápido, en cuestión de horas puede ya estar dañado, ya no digamos meses. Entonces, del ojo clínico, muchas veces depende prácticamente salvarle un órgano, un ojo a un paciente. perfecto, sí, también inclusive diagnosticar también una trombosis del seno no es tan fácil también, ¿verdad? Y es Exacto. importante también apoyarse de especialidades como la neuroradiología también, ¿verdad? Exactamente. Radiología, neurocirugía, etcétera. Todas las especialidades involucradas tienen que estar ahí de por medio, sin duda. Excelente, sí es. Me parece interesante esta temática porque no es, no sé si es más frecuente en la edad pediátrica que en la edad adulta. Exacto, sí, un poco más frecuente las complicaciones orbitarias e intracraneales de abscesos. Y la trombosis del seno cavernoso sí es más frecuente de adultos. Ahora, si podemos ver en esta casuística, en 5 años prácticamente son 4 casos. O sea, más o menos se presenta un caso por año. No es una patología tan frecuente, pero tenemos que ser acuciosos en buscarla, ¿verdad? Porque muchos pacientes se nos puede ir por alto o pensar que nada más es parte de una neuropatía y no ir a la raíz del asunto. Por eso es que es bien importante la interrelación de todas las especialidades. ¿Algún tipo de drenaje que ustedes dejen o no es necesario? Solamente... No, únicamente como los senos están tapados. Entonces se destapan los senos, se dejan abiertos, se pone material absorbible para hemostasia y ya prácticamente todas las cavidades quedan abiertas, así como veíamos ahí en 2 casos que prácticamente todas las cavidades vuelven a drenar normalmente, porque el problema es eso, se cierran los ostium, que son milimétricos, el tamaño, 2 o 3 milímetros en algunos de los senos, con facilidad se tapan y se cierran. Entonces hay que dejar cavidades un poquito amplias para que no vuelva a pasar. Sí, sí. Y la mortalidad de esta paciente obviamente involucra también comorbilidades como la edad, también enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes. Exacto. Sí, como podemos ver, el común denominador en 2 pacientes es ser diabético, ¿verdad? El otro paciente que tenía un carcinoma de próstata, los 3 de trombosis de seno cavernoso, y el otro paciente, un joven, que 23 años, que el que llegó convulsionando y que tenía un absceso cerebral. ¿Por qué se da más en esta edad? Se ha demostrado, en los estudios, se ha visto que el seno frontal, que es donde lo más probablemente se originó ese absceso, está en su máximo crecimiento. El seno frontal es el último que termina de desarrollarse y se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, ese seno es el que está en un máximo apogeo de su crecimiento en esa etapa. Entonces, probablemente por la proliferación de vasos a ese nivel es que sí se ha documentado que es un poco más frecuente en adolescentes y jóvenes a esa edad, y menos en adultos ya de más edad, ¿verdad? Y en los niños, por supuesto, que también se da el problema,
pero más que todo se dan complicaciones orbitarias. Correcto, sí. Me acuerdo de residente que era bastante frecuente ver en los pacientes diabéticos las infecciones subfrontales, pero por hongos. Sí, también se ven con alguna frecuencia sinusitis micóticas. Quiero ver, mucormicosis. Sí, mucormicosis es una de las sinusitis que esa sí tiene una alta mortalidad, 80% de mortalidad, correcto, altamente mortal, y eso se da más frecuente, por supuesto, en pacientes inmunodeprimidos, con las enopatías, diabéticos, inmunosuprimidos por tumores, cáncer, etcétera. Es cuando más se ve esa patología. La vemos con alguna frecuencia, quizás vemos un caso cada 2 o 3 años, no es tan frecuente la mucormicosis. Bueno, Américo, te agradezco la clase magistral que nos has a la orden. Ha sido muy completa, casos muy interesantes, como tú dices, pues la frecuencia no es como para estarla viendo todos los días, pero es importante el ojo clínico también, exacto, diagnosticarlo a tiempo para mejorar las expectativas de vida del paciente y de recuperación rápidamente. Exacto, exacto. De nuevo te agradezco tu participación, espero que continuemos a la orden. Este tipo de charlas que siempre sirven para darle continuidad a la educación en salud, pues tanto para el residente como también para los agregados, tanto de otorrinolaringología como de neurocirugía también. Así es que espero que en una futura ocasión nos acompañes. No, a la orden, César, ahí estamos para servirte. Gracias, Américo, cuídate. A la orden. Bueno, gracias igual. Hasta luego.